Hola, Dios te bendiga. Yo soy tu hermano Josué y esto es Dios habla hoy para ti. Este día espero con la ayuda del Señor poder traer una palabra que pueda servir y ser de bendición para tu vida espiritual. Espero que tú puedas estar atento a este mensaje y puedas oírlo hasta el final. Espero en Dios que lo hagas. Quiero hoy llevarte a la Biblia, al Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21, en donde la Biblia nos dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Yo he titulado este mensaje Más hechos que palabras. Más hechos que palabras. Hoy en día es muy común ver muchas personas que le han entregado su vida al Señor, que asisten a una iglesia, independientemente cuál sea, pero asisten a un templo en donde van y le cantan a Dios, adoran a Dios, oyen la palabra, dicen amén, dicen aleluya, dicen gloria a Dios. Pero detrás de todas esas palabras hay un lado oscuro, una deslealtad a Dios, un desagrado para con Dios. Y vemos a estas personas en cierta manera encerradas en un término llamado religiosidad. Es decir, el hecho de decir, hablar lo que Dios dice, pero incapaces de cumplir y hacer lo que Dios dice. Entonces, cuando hacemos esto, nos convertimos en religiosos. Somos capaces de decir lo que Dios dice que hagamos, pero somos incapaces de hacer lo que Dios dice que hagamos. Ahora, Tito 1:16 no se equivoca. Cuando él dice en la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito, dice, profesan conocer a Dios. Es decir, hablan, dicen cosas que testifican conocer a Dios, pero dice, con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en toda buena obra. Hay mucha gente así, que profesa decir conocer a Dios, hablan de Dios, dan testimonio de Dios, pero cuando llega el momento de confrontarlos con la palabra, cuando llega el momento de cumplir y hacer, cuando llega el momento de amar, cuando llega el momento de perdonar, cuando llega el momento de tener misericordia y de ayudar al prójimo, cuando llega ese momento, no se ven esos cristianos. Ahí no hay aleluyas, ahí no hay amenes, ahí no hay gloria a Dios, ahí no hay el hecho de levantar las manos o el de aplaudir o el de cantarle a Dios, porque mucha gente es más palabras que hechos. Por eso el tema de hoy, más hechos que palabras. Por eso el Señor dijo, aquí donde hemos leído en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor. Porque hay mucha gente que habla, es buena para hablar, es buena para decir, es buena para expresar palabras, pero, dice el Señor, no lo digo yo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, hay una diferencia, el que hace, el que practica la voluntad de mi Padre, estos van a ser aprobados y estos son los que han de entrar al reino de los cielos. Hay mucha gente y tú lo puedes ver y hay muchos testimonios en la Biblia. Tú puedes ver a un Pedro diciéndole al Señor Jesús, Señor, iré contigo hasta la muerte. Voy a entregar mi vida también por ti. Si tú mueres, yo moriré. Vemos a un Pedro diciendo este tipo de palabras. Pero también vemos a Pedro que al momento de demostrarle al Señor su lealtad, su fidelidad, vemos a un Pedro siendo reprobado, siendo desleal a Dios. Y así como Pedro, que fue capaz de prometerle al Señor ir hasta la muerte con él, así hay mucha gente que es capaz de decir que están con Dios, que aman a Dios, que el Señor está en sus vidas, pero al momento de demostrar a Dios en sus vidas, no aparece Dios, no está Dios, como que Dios no existiera. Ahora, Dios existe en mucha gente, en sus corazones, y Dios nos da la capacidad para poder hacer la voluntad de Dios. Sin Dios es imposible hacer la voluntad de Él. Con Dios sí es posible hacer su voluntad. Quizás no a totalidad, porque hay una parte humana que nos impide hacer la voluntad de Dios de una manera completa, pero sí
podemos en Cristo poder hacer la voluntad de Dios. Recuerda que sin Él no somos nada. Recuerda que en Él todo es posible. Sin Él nada es posible. No podemos agradar a Dios sin tener a Dios en nuestra vida, sin tener al Espíritu Santo, sin tener a Cristo. Recuerda que para poder ir al Padre es necesario tener al Hijo Jesucristo. Él es el camino al Padre. Por eso te digo hoy, no sea solamente de palabras, sino da testimonio de quién está dentro de ti. Si Dios está dentro de ti, si el Espíritu Santo, si Jesucristo está en ti, pues entonces permítele a Dios dar testimonio de que Él está en tu vida. Por eso el tema de hoy, no solamente de palabras, sino también de hechos. ¿Quién no puede decir que conoce a Dios? Todo mundo. Tú le preguntas a un brujo, conoce a Dios. Le preguntas a alguien que anda matando, él te va a decir que conoce a Dios. Pero ¿a dónde están sus hechos? ¿Qué dicen sus hechos? ¿Cuál es el testimonio que muchas veces como hijos de Dios estamos dándole a este mundo? Óyeme, da testimonio de que Cristo vive en tu vida. Y no hables. Por eso Dios quiere que hables menos y hagas más. Porque lo que ha de dar testimonio de que tú eres un hijo de Dios, no son tus palabras, son tus hechos. Es como tratas a tu prójimo, es como amas a tu prójimo, es como tratas a los demás. Eso dará testimonio de que tú eres un hijo de Dios, en que ames, en que tengas misericordia, en que seas bondadoso, en que perdones. Cuando tengas que perdonar, hazlo. Y cuando tengas que tener que ir y pedir perdón, pues también hazlo. Esto realmente dará testimonio de que tú eres un hijo de Dios y de que Cristo vive en tu vida. Hasta entonces estarás haciendo más hechos que palabras. Y entonces viene la promesa de Dios, que si haces y das testimonio de que Cristo vive en tu vida, entonces podrás entrar al reino de los cielos. No solamente de palabras, sino de hechos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace, el que cumple, el que practica la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Date cuenta de eso. No vivamos engañados, no vivamos de fantasía, sino en una realidad. Y esta es la realidad, esta es la verdad. Que el que haga la voluntad del Padre, éste estará con Él un día, por toda la eternidad. Espero esta palabra haya sido de bendición. Yo soy tu hermano Josué y esto fue Dios habla hoy para ti. Te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal y puedas darles like. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.